Hace días que queríamos hablar con el diputado nacional Luis Di Giacomo porque, bueno, hay varios temas que nos interesan abordar con él. Representa la provincia de Río Negro, justamente del bloque Juntos Somos Río Negro. Está en línea hoy. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen Bien, ustedes? bien, muy bien. Bueno, ayer sesionó justamente la Cámara de Diputados, Luis. Sí, ayer tuvimos una sesión, por suerte, con buen inicio y buen final, digamos, que terminamos cerca de las 2:00 y pico, 3 de la mañana, pero sancionamos leyes importantes, una ley que tiene que ver con el ejercicio profesional de la fonoaudiología, una ley también que básicamente es la que vuelve del Senado también respecto de la Ley de Economía del Conocimiento, que promociona todo este tipo de actividades. Y por otra parte, la ley que habilita al Ministerio de Salud a todo lo que sea convenios, compras, etcétera, etcétera, en el tema vacunas, ¿no es cierto? Pensando la situación tanto de la pandemia actual como lo que se avisora respecto de que hay una cantidad de vacunas ensayándose que una vez que salgan al mercado ya los países centrales han hecho grandes reservas y grandes inversiones y hay que estar atento a tener las dosis que vayamos a necesitar, ¿no? Luis, metiéndonos ya de lleno en el tema de la pandemia, esto ya se lo consultamos, usted es un profesional médico de años, una trayectoria de muchísimo tiempo aquí en la provincia. ¿Cómo ve justamente en este momento, en este contexto que han aumentado tanto los casos y los contagios, cómo ve la realidad de la provincia de Río Negro, que me parece que a nivel nacional es una de las provincias que más preocupa, ¿no? Digamos que en este momento, lamentablemente, en todo el interior se ha venido extendiendo, inclusive alrededor de provincias que tenían pocos casos hasta el momento, ¿no es cierto?, que habían hecho aislamientos importantes, inclusive cerrando fronteras y demás, pero hoy en día, evidentemente, el virus supera todas estas cosas que se le ponen por delante y sigue avanzando. Por eso la importancia de tener en algún momento una vacuna, porque si no, mientras tanto, no estamos pudiendo decir que lo dominamos. Esto no ha sucedido tampoco en los países europeos o los países que han tenido antes los brotes. Hoy vemos que hay rebrotes, vemos que la distribución además es muy aleatoria, no se puede prever, el tipo de evolución tampoco. Así que la situación en nuestra provincia es una situación de equilibrio inestable en una meseta muy alta, ¿no? Es decir, no, venimos llevando una cantidad de casos que aumenta y disminuye, pero uno podría decir que se mantiene una especie de meseta, pero con una exigencia a todo el sistema de salud realmente grande. Por otra parte, las situaciones de la economía, las situaciones sociales, las situaciones psicológicas de la gente inclusive, hace que haya necesidad de ir abriendo actividades. Entonces, esto implica correr un riesgo, digamos, y apelar mucho a las responsabilidades profesionales para evitar o disminuir o tratar de controlar los contagios, ¿no? Es el tema del día aquí hoy que estábamos tocando porque muy tempranito hablábamos con la ministra Marta Vélez a propósito de que Bariloche fue autorizado justamente a realizar esta prueba piloto que se está realizando en otros puntos del país, pero bueno, muchos de nosotros nos preguntamos si este es el momento, sobre todo con este sistema, Luis, de que sea Bariloche, que tiene muchísimos casos, y de que sea la apertura a visitantes del Alto Valle, que también la ciudad de General Roca o Villa Regina ha aumentado también el número de casos. Sí, por eso digo, hay una demanda del sector que verdaderamente está sufriendo las peores consecuencias, justamente en nuestra región andina, que donde el turismo forma parte esencial de la vida diaria y de la mayoría de la población, se ha visto resentido a un extremo de bajar de lo que el año pasado habían sido 900.000 turistas, a que, bueno, hubo cerca de 100.000 hasta marzo y a Sí. partir de ahí cero, ¿no? Entonces los sectores, digamos, implicados en toda esta actividad están reclamando ya desde hace tiempo la posibilidad de ver, de ensayar, porque esto es lo que se está haciendo a nivel mundial, ensayar aperturas controladas, programadas y ver cuáles son los resultados, es decir, ver si esto se puede sostener, se sostendrá y si no, se deberá volver a los cierres, ¿no es cierto? Pero bueno, en esto también hay que contar con que uno pone una serie de protocolos, que es lo que se viene haciendo. Yo estoy en Buenos Aires en este momento y veo lo que son los protocolos y el movimiento de la ciudad, que es muy importante, ¿no es cierto? Y de alguna manera, digamos que en la medida que se cuidan los propios comerciantes, los propios hoteleros, tienen
conciencia, ¿no es cierto?, de lo que significa la situación y tratan de darse todos los cuidados posibles. Por supuesto, vuelvo a repetir, si se controla la cosa, se puede continuar, y si hay aparición de brotes, estas cosas van a tener que ser nuevamente retraídas, y por otra parte calculo que tampoco la gente se va a mover si ve que hay resultados negativos, ¿no? Y el regreso a clases, Luis, ¿cómo lo ve en la provincia de Río Negro? ¿Será Y esto posible? es un tema más difícil todavía porque se sabe, se conoce de la transmisibilidad que tiene a través justamente de los niños todo este tema. Creo que también aquí hay que ensayar, empezando con regresos programados, limitados, por ahí empezar a atender la situación de los últimos años fundamentalmente, empezar a ver qué posibilidades hay de acuerdo a dónde está ubicada una escuela, si está en una zona rural, si hay casos, no hay casos, qué cantidad de niños se pueden ir atendiendo, ir turnándolo. Es extremadamente complejo, ¿no es cierto? Pero creo yo que justamente hay que lentamente ir viendo hacia dónde se puede ir avanzando. Creo que lo de las escuelas, si bien es un debate que está abierto a nivel nacional, es uno de los temas donde se ha visto a nivel mundial que ha provocado situaciones de recrudecimiento de los contagios muy importantes, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de las vacunas antes de fin de año, ¿cómo lo ve? Antes de fin de año lo veo difícil. Hay, se habla de entre 20 y 40 ensayos ya, sí, de los cuales hay entre 5 y 10 que están muy avanzados. Estos ensayos muy avanzados, por supuesto, una vez que puedan autorizarse estas vacunas, se calcula que si le fuese bien a todas las que se están ensayando, se podrá en un principio tener alrededor de 6.000 millones de dosis, que de todas maneras no van a alcanzar a cubrir toda la población, y mucho menos si hay que dar 2 dosis, ¿no es cierto? Que tampoco se sabe, si es 1 o 2 dosis. O sea que por eso nosotros ayer habilitamos al Ministerio de Salud a efectuar los contratos, a hacer convenios. Lamentablemente la industria farmacéutica exige, además, en este tipo de condiciones, que no tenga imprevisibles cuestiones de tipo judicial por si hay complicaciones, porque también hay que ver esto, una vacuna en condiciones normales tarda entre 2 y 5 años en hacerse. ¿Por qué? La vacuna se hace en 1 año, pero después empiezan todas las pruebas de mediano y largo plazo que tienen que ver con la aparición de posibles efectos adversos, efectos secundarios, efectividad real, cantidad de dosis necesaria, y esto, antes de aprobarse, como digo, pasan años. En este caso, en función de una emergencia que se está llevando tantas vidas, se está exigiendo a la industria que lo haga más pronto, más rápido. Más rápido también tiene un ida y vuelta, decir, bueno, yo lo hago rápido, pero tampoco quiero comerme los juicios si llega a haber algún tipo de complicaciones. Esto es un tema que hasta provoca dilemas éticos muy importantes, ¿no? Porque vamos a estar teniendo que decidir entre, en especial de repente a poblaciones más vulnerables, aplicar vacunas que no tenemos un 100% de seguridades en los efectos positivos y negativos que puedan tener. Uh-huh. De las vacunas que se habla en este momento, de la vacuna rusa, por ejemplo, de esta posibilidad también se analizó ayer, ¿está incluida dentro de este proyecto que se autorizó ayer? Nosotros legislativamente no analizamos proyectos en particular, sabemos que salud, sabemos que en definitiva sí pusimos que tiene que ser la ANMAT, nuestro organismo de control, quien la apruebe, ¿no es cierto? Bien, una vez que llegue. Entonces, esto es un tema donde yo creo que además hay que trabajar esta situación y entender que la mejor negociación posible es trabajarlo con todos los laboratorios occidentales, con los chinos, con los rusos, porque también acá se juegan cuestiones de geopolítica, ¿no? Es decir, ha habido, como les decía, inversiones importantísimas en miles de millones de dólares por parte de los países centrales. En esto, además, está esto de que lamentablemente no hay en ningún caso solidaridad respecto de que esto no tenga, costos que puedan ser inaccesibles para determinados sectores. Entonces, estamos en este sentido, sí, positivamente adhiriendo a un programa de la OMS que es un programa, sí, solidario global, donde se están asegurando una X cantidad de dosis para
para todos los países. Pero vuelvo a repetir, esto no es suficiente, hay que ser precavido y creo que está operando muy bien el Ministerio de Salud, previendo todas las posibilidades, ¿no? Bien, bueno, lo cambio de tema porque leíamos en algunas publicaciones que ha hecho en los últimos días su apoyo a este proyecto que presentó Máximo Kirchner para proteger los ecosistemas a partir de los incendios. Esta historia que a nosotros también nos afecta, lamentablemente, es una iniciativa que reforma la ley de manejo del fuego, por lo que se prohíbe realizar modificaciones justamente en el uso de estas superficies que tenían antes de los incendios, ya sean provocados o accidentales. En esto usted manifestó también su apoyo a esta iniciativa. Sí, porque creemos que si bien este año nos han favorecido a nosotros, a nuestra provincia, digo, las condiciones climáticas y no hemos tenido incendios de otros años, ¿no es cierto? Todavía, hoy el país llegó a tener 13 provincias afectadas, creo que el día de ayer había 9 con incendios, toda la zona mesopotámica, la zona centro-norte del país, cuyo tienen incendios y muchos de ellos son de origen sospechoso. En muchos casos es muy difícil probarlo, pero sí técnicamente los bomberos suelen, digamos, es muy difícil encontrar quién es el culpable, pero sí se suele poder distinguir entre un incendio que tiene una causa absolutamente natural y un incendio que de alguna manera ha sido provocado, intencionalmente o no, por alguien, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos, además, donde no tenemos turismo dando vuelta, está claro que donde se inicia un incendio provocado es muy probable que tenga que ver con especulaciones inmobiliarias, con la posibilidad de obtener tierras para cultivos intensivos de soja o para, digamos, cría también intensiva de ganado. Entonces, esto daña enormemente, digamos, la flora y la fauna de lugares que además son de por sí sensibles, como los bosques nativos, los bosques implantados, los humedales, las áreas protegidas. A esto dirigimos el sentido de esta ley para desalentar a todo aquel que de alguna manera lo hace inescrupulosamente y pensando en un destino posterior de tipo económico. Ponemos un límite de muchos años para que verdaderamente se desaliente esta oportunidad. Bueno, habrá que discutirlo en la cantidad de años, en lo que tiene que ver además con las autonomías territoriales, tanto provinciales como municipales, pero en un principio, por las experiencias que nos han transmitido en otros países, esto desalienta la especulación, que es lo que se pretende con esta ley, ¿no? En un principio se prohíbe por el término de 60 años en el caso de que sean bosques nativos. Esto es lo que plantea el proyecto. Exacto, bosques nativos, humedales o áreas protegidas, que son especialmente sensibles y donde el ecosistema, digamos, hoy estamos siendo víctimas de este tipo de actividades que se dan en el Mato Grosso, en la selva brasileña, que hasta cuentan lamentablemente con digamos, el visto bueno, ya no la vista gorda, sino el visto bueno del gobierno, ¿no? Y esto genera un daño para toda la tierra, pero muy especialmente para quienes estamos, por ejemplo, aguas abajo en los ríos, donde de repente tenemos inundaciones, de repente tenemos sequías, hay cambio climático, hay toda una serie de situaciones que atender y creemos nosotros que hay que tomar precauciones porque ya no se habla del mañana. Hoy el presente es un problema desde el punto de vista climático, en todo el mundo, en todo el orden. Y hasta digamos que uno puede pensar que muchas de estas pandemias y demás tienen relación con toda la alteración que hay en nuestro planeta. Así que creo yo que viene bien todo cuidado que se pueda tener. Luis, y en el mismo sentido, bueno, con esta modificación de la ley de manejo del fuego, nuestro país ya cuenta con una ley de bosques, una ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, y sin embargo seguimos hablando, ¿no?, de la falta o los inconvenientes en torno a la aplicación de estas leyes, residiendo en la falta de presupuesto o en la arbitrariedad y la falta de control en la implementación, además de esto, ¿no?, de seguir legislando y que sea tan importante esta aprobación y estos proyectos de ley. ¿Cómo se pueden implementar nuevos controles para que esto deje de pasar y realmente en nuestro país no arda como está ardiendo hoy en día? Yo creo que hay cuestiones donde, por supuesto, el Estado tiene su responsabilidad, no vamos a escapar a ello. Los ejecutivos tienen que destinar el presupuesto necesario, tanto sea para prevenir como para combatir y para controlar, fundamentalmente para que no ocurran. Esto hoy en día, la tecnología moderna, los satélites, las cámaras, la
posibilidad de la anticipación de tipo de la climatología, me parece que posibilita poder tener acciones preventivas. Por supuesto, esto implica además muchísimo dinero, por eso es muy importante sancionar también muy duramente a los que incumplen estas situaciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay otra ley en discusión, que es la ley de humedales, que intenta proteger justamente todo este tipo de zonas. A mí me parece que como complementación de esto hay un tema de conciencia ciudadana que también tiene que estar presente, que uno ve con, digamos, expectativas positivas, que en especial ya en los niños y en los jóvenes existe mucho más conciencia de los que por ahí tenemos más edad, y en algún momento, hace 40 años atrás, estas cosas no se tenían en cuenta y ni siquiera se tenían en cuenta las distintas explotaciones que había, donde el daño secundario no se consideraba. Hoy hay cuidados en todas estas cuestiones. Creo yo que si avanzamos en esto, vamos a poder obtener resultados, ¿no? Luis, esta prohibición de realizar modificaciones en el destino, en el uso, es al margen del origen del fuego, digamos. Esto es lo que dice el proyecto. No importa si la justicia no logra determinar si fue intencional o accidental. Exacto, exacto, porque muchas veces no se puede determinar si fue intencional o quiénes son los culpables, o si fue, como digo, fue provocado pero no intencional, porque también está este otro tema, por eso hablo de la conciencia ciudadana. Entonces, lo que hay que destacar acá es que, en definitiva, tenemos que proteger esos espacios, ¿no es cierto? Y esto tiene que estar por encima del resto de las cosas. Bueno, estuvo reunido con el padre Pepe también, tenemos entendido, en los últimos días. Esto ya tiene que ver con otro tema que lo involucra como trabajador de la salud, con el tema de las adicciones. Sí, nosotros estamos trabajando, yo soy presidente de la Comisión de Adicciones y Control de Narcotráfico de la Cámara de Diputados, y estamos trabajando con una multitud de organizaciones de todo el país, por supuesto en general lo hacemos en forma virtual, ¿no es cierto?, a través de Zoom y de foros que se organizan. Creo que además lo interesante, ¿no es cierto?, de toda esta situación, dentro de lo negativo sacar lo positivo, es que de alguna forma estamos explotando recursos que ya los teníamos, pero no le dábamos, en un país tan extenso como el nuestro, no le dábamos la importancia que tiene. Hoy se la estamos dando, hacemos foros, de hecho hemos hecho foros en el Chaco, Misiones, Corrientes, San Luis, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Capital, Jujuy, Salta, Río Negro. Hemos estado recorriendo todo el país virtualmente, con reuniones donde de repente hay 60, de repente hay 180, es decir, estamos varias decenas de personas ligadas a organizaciones de la comunidad y a gobiernos que trabajan en el tema de la prevención y la asistencia de las adicciones. En este caso, como estoy hace unos 15 días en Buenos Aires por distintas cuestiones de orden legislativo, también tuve el contacto directo con quien es el presidente de la Pastoral de Adicciones, que es el padre Pepe Di Paola, y hemos conocido, hemos viajado, hemos estado con él acompañándolo en la realidad que él vive en la cotidianeidad, ¿no es cierto?, de una villa con 60.000 habitantes en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, José León Suárez, con todo lo que hoy se ve gráfica y claramente que el uso de sustancias y el narcotráfico está rompiendo familias, está destruyendo comunidades, está generando jóvenes que están quemados antes de empezar a la vida, y todo esto obviamente está manejado por determinados sectores que hacen su ganancia de todo esto, y donde se incluye la temática del alcohol, la temática de la marihuana, de la cocaína, de los fármacos y de las pastillas sintéticas, y todo tratado como si esto fuera un mercado de compraventa, donde, bueno, lamentablemente lo que sucede es que los compradores se intoxican y suelen terminar muy mal en todo esto, y también quienes están en la comercialización. Así que creemos positivamente que hay que trabajar en una ley específica para las adicciones, donde tenemos que aumentar todo lo que tiene que ver con lo preventivo y lo promocional, pero también tenemos que asegurarnos que haya ventanillas de atención, que esto es lo que está faltando. Es decir, claro. Hoy en día vas a cualquier lado, si sentís un dolor en el pecho, probablemente en cualquier hospital van a poder hacerte una primera asistencia, un examen clínico rápido, urgente, y van a poder atenderte y derivarte si es necesario. Por una problemática traumatológica, lo mismo. Ahora, vas a un hospital a hacer una consulta porque tu familia o porque vos o por quien sea tiene una problemática de consumo de cualquier sustancia de esta, y probablemente te den un turno para dentro de 1 o 2 meses en terapias, en algunos casos individuales, para los cuales no tiene mayor efectividad este tipo de problemas. Bueno, todo esto hay que trabajarlo en comunidad, hay que trabajarlo escuchando a los que saben de esto y a los que están trabajando con esto, y peleando muy fuerte contra esa
cultura de que no hay peligro, de que esto es un tema que de alguna manera lo podemos superar sin mayores problemas, porque esto está infiltrándose en la sociedad, sí, y detrás de esto y no es así. hay intereses poderosísimos para la industrialización. O sea, hoy el objetivo de lo que era la industria del tabaco y los grandes capitales americanos y multinacionales es reemplazar los cigarrillos del tabaco común por la comercialización libre de marihuana, con lo cual es un tema que verdaderamente va a provocar, si se quiere, más daño aún que el que tenemos en nuestro país, ¿no? La presencia en nuestra provincia de centros de tratamientos gratuitos, urgentes, porque muchas veces son privados y es imposible para una familia común acceder sobre todo a los tratamientos de drogas, ¿no? De la lucha contra las drogas. Y una realidad que lamentablemente recorre todo el país, porque esta es una problemática donde además en muchos casos la persona afectada no tiene la voluntad de salir de la situación en la que está. Y al contrario, su núcleo de relaciones es un núcleo de relaciones que lo induce a consumir más todavía, o el núcleo de relaciones es el que le vende, o el núcleo de relaciones es el que aprovecha este tipo de situaciones. Por lo tanto, de ahí la importancia de que cuando exista una demanda hay que atenderla prontamente, porque lo que hoy no atendiste, mañana significa que va a seguir profundizando la problemática que la persona tiene, ¿no? Sí, está comprobado que la mayoría de los delitos, Luis, además se cometen justamente bajo los efectos de sustancias, ¿no? Efectivamente, ese es el gran problema. Bueno, seguiríamos hablando un rato más, lo vamos a convocar en otro momento. Gracias en un principio por habernos atendido. Gracias, Luis, muy amable. A disposición de ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, el diputado nacional Luis Diccia, como hablando de varios temas, justamente entre otros que es un tema que nos preocupa desde hace rato, sobre todo porque lamentablemente en los últimos 4 años se habían desactivado muchos centros, el trabajo de Cedronar en San Carlos de Bariloche, esta necesidad urgente de que haya centros de tratamientos gratuitos para los jóvenes, la gente que está justamente con este tipo de adicciones. Bueno, y hablábamos de la sesión de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer.